Bueno, ya estamos grabando, así que, como decíamos, vamos a continuar con el estudio de la segunda carta de Pedro. Estamos en el capítulo 2, ¿sí? Recordemos lo que veníamos hablando, ¿no? Pedro escribe una primera carta a personas que estaban sufriendo una persecución feroz de parte del Imperio Romano, que se había iniciado hace poquito, pero que había hecho estragos prácticamente, ¿no? Entonces, personas que en todo el mundo conocido de aquel tiempo estaban sufriendo angustia, prueba, y a Pedro le tiene que escribir una carta que levante su ánimo, ¿no? Que les dé aliento en medio de miles de circunstancias enormemente complicadas, duras, de angustia, de persecución, de pérdida de vida, de pérdida de familiares, de pérdida de trabajo, de cuestiones sociales, de todo, ¿sí? De todo. Decíamos también que la persona cuando está sufriendo es más vulnerable a situaciones de angustia, eh, a, a situaciones donde personas quieran aprovecharse de ellos. Eh, y por eso es que Pedro escribe una segunda carta. Es muy probable que la diferencia entre una carta y otra haya sido muy breve en cantidad de tiempo, ¿sí? En poco tiempo Pedro necesita escribir esta segunda carta en donde tiene que reforzar la fe de los creyentes y advertir de cuestiones que eran muy complejas que se venían en sí. En donde encubiertamente herejías se iban a introducir, como dice el capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Eh, que es lo que Pedro comentaba justamente el miércoles pasado. Eh, Acá teníamos el bosquejo, creo que la mayoría los tiene, si no cualquier cosa lo pide, creo que Pedro tiene algunas impresiones también hechas. Habíamos visto todo el capítulo 1, o parte de ese capítulo 1, donde se hablaba de las necesidades y de la diligencia que se necesita tener para avanzar en la carrera espiritual. Se hablaba del retorno de Cristo, naturalmente, pero ahora va el corazón, medio del corazón de la carta, capítulo 2, que es la denuncia de los falsos maestros. Eh, es digamos, a Pedro le preocupaba. Y que tenía que ver también con el retorno de Cristo, ¿no? Que es lo que después va a abordar con más detalle en el capítulo 3. Ahora bien, estos falsos maestros dicen que, bueno, actuaban escondidas y, bueno, como se leía, ¿no? Los primeros versículos, se introducían herejías destructoras de una forma encubierta. Pedro ya habló bastante de algunas cuestiones que nos permiten identificar a personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Sí, lo dice Pablo, este término escribiendo a Timoteo, pero que tiene más o menos la misma idea. Después también, del versículo 10 en adelante, hay también algunas formas de identificar a estos personajes que hacen daño a la obra de Dios de una manera que quizás no nos podemos imaginar. Eh, por causa de ellos, muchas veces el nombre de Dios es blasfemado. Por causa de ellos es desacreditado el Evangelio. Por causa de ellos, en definitiva, muchas personas que desean acercarse a Dios no lo pueden hacer. Y ciertamente ese es el punto, creo que neurálgico de toda esta enseñanza y de enseñanzas que hay a lo largo de todo el Nuevo Testamento en diferentes aspectos, no solamente en el tema de los falsos maestros. Pedro va a tratar con mucha seriedad el tema, eh, pero en definitiva lo que estaba haciendo esta persona, como decíamos, es impedir, o a veces tratar de impedir al menos, que personas sinceras que quieren acercarse a Dios, que quieren buscar a Dios y que medio no se dan cuenta y no conocen demasiado, bueno, el trabajo de estas personas no es solamente llenarse los bolsillos o sacar alguna ganancia, sino también eh, el daño más grande que producen es que alejan a personas de Dios.
Digo que es un tema muy delicado y neurálgico porque usted sabe que en los evangelios solamente se nombra 3 veces, en 3 ocasiones, que Jesús se haya enojado. ¿Sí? Jesús fue un hombre como nosotros. La única diferencia es que no cometió pecado. Tuvo todas las tentaciones para hacerlo, pero no pecó nunca. Ahora bien, eso no significa que no hayas sido un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, que haya tenido emociones como nosotros. Sí, hay momentos donde la Biblia narra momentos que Jesús estuvo triste, que Jesús estuvo alegre y que Jesús estuvo enojado. Las 3 únicas veces que Jesús se enojó, si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta de que tienen un denominador común. Ese denominador común es precisamente esta cuestión que estábamos citando recién, que es que había personas que le impedían a personas sinceras acercarse a Dios. A saber, primera ocasión ¿se acuerdan cuando se acercan con los niños, ¿sí? Que venían los niños y los bendecía, y los discípulos estaban muy preocupados porque estaba dando enseñanzas muy profundas Jesús, y los quieren sacar y correr encima a todos los nenes, ¿no? ¿Sí? Porque, claro, querían la palabra, querían la enseñanza, lo profundo. Y Jesús dice relata el Evangelio, dice que Jesús se enojó por los discípulos y le dice, ¿te acuerdas en el famoso texto? Dejad a los niños venir a mí. Pero antes de eso dice que se enojó, ¿sí? Está en el libro de Mateo. Para que tengamos presente. O sea, los discípulos creo que la única vez que Jesús se enojó verdaderamente con ellos era cuando le impedía a los niños acercarse a él. ¿Sí? Otro caso, que seguramente conocen, es el de la purificación del templo. ¿Sí? Que Jesús lo corrió con un látigo a los mercaderes. Y el problema serio no era tanto la ganancia deshonesta que se llevaban, que era lo de menos si se quiere, sino que verdaderamente estas personas lo que estaban haciendo también, lo mismo, impedían a las personas sinceras acercarse a Dios con sus ofrendas. Porque este negocio, más que negocio era un curro, sí, déjenmelo decir así. ¿Este curro en qué consistía? Bueno, ustedes saben que la ley decía que los animales que se sacrificaban tenían que ser perfectos, ¿no? Entonces venía el adorador sincero, con su ovejita, pongámosle, con su corderito de un año, y tenían un comité examinador. Y algún defecto le iban a encontrar al bichito. Entonces, no, este no te sirve. Para adorar tenés que comprar un corderito de los nuestros, que ya están examinados y están validados. Tienen el certificado de calidad. Entonces el tipo compraba su corderito. ¿Qué iba a hacer con el otro corderito que tenía? No tenía dónde dejarlo. Lo tenía que dejar ahí. Estos señores iban con ese corderito que había dejado, iban a la puerta de la ciudad, también lo vendían. Hacían un negocio fabuloso, monstruoso, una estafa colosal. Y mucha gente se quedaba sin adorar o sin presentar su ofrenda a Dios, justamente por estas cuestiones y estos negociados y estos chanchullos que había. Entonces, nuevamente, personas que deseaban adorar a Dios no lo podían hacer. Ustedes saben cómo Jesús trató con esa clase de personas que hacían eso. No fue un arrebato de ira lo que Jesús tuvo. Estuvo entretejiendo un látigo. Ese entretejer ese látigo llevaba su tiempo. Algunos hasta han dicho que más o menos 1 hora. Jesús pensó mucho en lo que estaba haciendo y cuando ejecutó verdaderamente algo que podemos llamar que era una ira verdaderamente santa. Nuevamente, personas que impedían a los adoradores sinceros acercarse a Dios. El tercer caso que se narra, lo narra en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, es el hombre de la mano seca. ¿Se acuerdan en la sinagoga? Que dice que Jesús miró que claro, le empezaron a hacer el reclamo a Jesús de que por qué, a ver, bueno, de que por qué sanaba a un enfermo en un día de reposo. ¿Sí? Ese era el reclamo. Dice que al ver la dureza del corazón de las personas, dice que Jesús se enojó, miró con enojo a las personas por la dureza de su corazón. Porque claro, anteponían la letra fría a lograr perfecto que Dios quería hacer. Y Jesús le tiene que decir, ¿no? Que el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo, ¿no?
Pero de nuevo, había personas que impedían, o querían impedir al menos, que Jesús hiciera un milagro, que Jesús hiciera el bien, o que personas se pudieran acercar a él o pudieran disfrutar de las bondades que él hacía. En esas tres ocasiones Jesús se enojó. Y por eso entiendo que digamos, ese trasfondo nos permite identificar con claridad por qué el tema de los falsos maestros es tan serio. Y por qué Pedro va a abordar el tema con muchísima dureza. Y justamente cuando vamos a leer desde del versículo 1, vamos a leer del capítulo 2. Pedro Faría, ya estuvo hablando del capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero el 4 arranca con algo que se engancha del final del 3, entonces lo vamos a leer todo el texto. Miren, segunda Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, no es simplemente gente que se llena los bolsillos, ¿sí? Entendamos eso. Eso, si se quiere, déjame decir, es lo de menos. El problema grande es el otro, que el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación. No se perdición, no se duda. Hasta ahí llegó Pedro el otro día. Ahora vamos nosotros de acá de adelante, el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas, a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hasta ahí vamos a llegar. Leemos el 10 como para cerrar el párrafo simplemente. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Bien. Entonces dijimos, el tema es serio. Dios le pide a Pedro que trate con personas que impedían a las personas que sinceramente se querían acercar a Dios llegar a él. Entonces, dice, bueno, iban a introducir herejías encubiertamente, demás, iban a traer blasfemia sobre el nombre de Dios, algo gravísimo, por causa de ellos. Y dice, la condenación sobre ellos no se tarda. A menos que se arrepientan, no se tarda la condenación. Su perdición no se duerme. Entonces va a traer 3 ejemplos, 3 antecedentes de ello. Y 3 antecedentes justamente históricos que por lo menos 2 de ellos los israelitas conocían muy bien. Seguramente el otro también. Y quizá a nosotros se nos complica un poco más. Pero esos 3 antecedentes son, fíjense, primero dice, no perdonó a los ángeles que pecaron. Y dice que los arrojó, acá dice al infierno, quizá el término sería mejor el tártaro, que habla de la parte más profunda del Hades, es lo que Pedro está hablando. El Hades es la morada de los muertos, pero no es el infierno en sí mismo, ¿no? Es la morada de los muertos donde hay, ustedes recuerdan el relato de Jesús del rico y Lázaro, ¿no? Donde hay una cima entre medio, ¿sí? Donde hay, digamos, un Hades para las personas que estuvieron lejos de Dios y hay una división y las personas que están, como dice Jesús mismo, en el seno de Abraham. Bueno, ese Hades, los judíos
había una tradición judía que decía que había una parte interior de ese Hades, la parte más de adentro, déjame decir, que se llamaba Tártaro. Bueno, esa es la expresión que usa. A lo mejor no es el infierno, la ajena, el basural donde está destinado que van a ir el diablo y sus ángeles. Pero dice que los encarceló ahí, esos ángeles que pecaron. ¿Y quiénes son estos ángeles que pecaron? Bueno, hay bastantes teorías sobre eso. Hay por lo menos 2 o 3. Y la verdad que el tema está discutido. Cuando hay temas que son medios complejos y difíciles y no tenemos tanta información, siempre me gusta ir por este lado, ¿no? Apoyarnos en lo que sí sabemos y lo que tenemos seguro y sólido y preciso, ¿sí? Acá en la identificación de estos ángeles que pecaron, sabemos que hubo ángeles que no cuidaron su dignidad, sabemos que hubo ángeles que siguieron a Satanás, sabemos que cuando Satanás se rebeló contra Dios, arrastró una tercera parte, ¿sí?, de las estrellas del cielo, lo dice Apocalipsis. Está hablando ahí, Apocalipsis capítulo 12, de ángeles que siguieron a Satanás, que hoy son los que llamamos los ángeles caídos. Hay quienes van más allá y dicen que, bueno, hay un relato en Génesis 6, en donde se identificaría a estos ángeles que tuvieron algún comportamiento indebido con seres humanos. No me quiero meter en ese berenjenal. Déjenme tender un manto de piedad sobre eso. Porque hay bastante idea y después la identificación de quiénes son los hijos de Dios en Génesis 6 está bastante discutido también. No me voy a meter en eso. Sabemos que hubo ángeles que estuvieron fuera de lugar y que Dios tuvo que actuar contra ellos. Eso es lo que sabemos. Y ese es el antecedente que Pedro trae. Ese antecedente es claro. Después, la identificación precisa de cuáles son esos ángeles, bueno, lo discutiremos en otro momento. Pero el antecedente es claro. Hubo ángeles que estuvieron fuera de los propósitos de Dios, que siguieron la rebelión de Satanás, que lo siguieron a él, que quizás estaban de acuerdo con sus planes, con sus propósitos. Satanás seguramente no deseaba que Dios creara el ser humano y bueno, hay bastante información de a poco que se encuentra en la Biblia, pero el punto central es ese. Hubo ángeles que no guardaron su dignidad, dice Judas. Hubo ángeles que pecaron. Hubo ángeles que siguieron a Satanás y sobre esos ángeles Dios tuvo que actuar. Y dice que no los perdonó. De ninguna manera, tuvo que ejecutar. Entonces, cuando dice el final del versículo 3 sobre los tales, sobre los falsos maestros, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, y dice, y fíjense los antecedentes que tenemos, fíjense el caso de estos ángeles. ¿Sí? No va a haber demora en que Dios actúe. La demora por ahí la percibimos nosotros. Pero Dios va a poner orden con esa gente. No se piensen que ustedes tienen que ir a sacar pechito argentino y a tratar de encontrarlo y detectarlo por todos lados. Es una tarea que Dios va a hacer y no se va a demorar en eso. Ese era uno de los antecedentes, el de los ángeles que pecan. Otro antecedente que va a nombrar acá, el mundo antiguo. Porque dice, ¿a qué llamamos el mundo antiguo? Versículo 5, y si no, perdonó el mundo antiguo. El mundo antiguo le decimos, o la Biblia llama el mundo antiguo, el mundo antediluviano sería, ¿no? Antes del diluvio. ¿Sí? Antes que venga el diluvio universal. No perdonó el mundo antiguo, solamente guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Claro, dice que la maldad había llegado a tal colmo. Ahí hay quien engancha de nuevo con el tema de los ángeles. De nuevo, no nos metemos en eso. Déjenme tender ese manto de piedad de nuevo. Pero sí lo que está claro también en el relato de Génesis 6, está claro que los seres humanos que vivían ahí en ese momento estaban brutal y absolutamente alejados de Dios. Alejados de sus propósitos, pensaban de continuo el mal, la perversidad era extrema, se hacían daños unos a otros de manera terrible. Jesús dice que se casaban y se daban en casamiento, vale decir, la perversidad sexual había llegado a límites insospechados
no tenemos demasiada información, pero sí sabemos que sería de niveles espantosos y terribles. Quizás aún se podría, algunos han especulado que podría haber sido mucho peor que lo que es ahora. Eh, pero bueno, más allá de especulaciones, Dios tenía que actuar y actuó. Y hubo un pregonero de justicia que Dios mandó a Noé, que estuvo construyendo un barco cuando nunca había llovido, que era una locura. Y ese pregonero de justicia estuvo 120 años. Sabemos que también las personas vivían mucho más tiempo, ¿no? En aquel tiempo. Seguramente la Tierra tenía otras condiciones atmosféricas que permitían que la edad fuera mucho mayor, ¿sí? Que el deterioro de las células fuera muchísimo más lento, entonces las personas vivían mucho más años. ¿Sí? Eh, También la pureza del ser humano desde el punto de vista genético, como lo había creado Dios, también era mayor, entonces por eso también las personas vivían más. Seguramente no hay mucho secreto en eso. Pero la cuestión es que hubo 120 años donde ese pregonero de justicia estuvo anunciando que Dios tenía algo para hacer, que Dios no iba a aguantar y que seguramente recibía burlas y en un momento Dios tuvo que actuar y ese diluvio se ejecutó. Y ese diluvio fue fuerte. La tierra quedó cubierta de agua. No solamente la tierra quedó cubierta de agua, seguramente ha habido volcanes de fuego que han emergido y ha habido un montón de cosas que nosotros ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. Que hay algunas cosas, el relato nos muestra, ¿no? Que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dice una cosa que es terrible. Pero dice, Dios no perdonó al mundo antiguo. No se piensen que estos tipos se las van a sacar de arriba. Y nosotros temamos a Dios en cuanto al seguir sus palabras. Temamos a Dios en el buen sentido, pero también temamos a Dios y tengamos presente que lo que estamos haciendo acá y lo que estamos abriendo es un libro sagrado, es palabra de Dios, es la palabra que Dios nos dio. Entonces, y Dios tomó con seriedad, Dios es un Dios de gracia, sí, Dios es un Dios de amor, sí, y Dios también es fuego consumidor, y una cosa no quita la otra, ¿eh? Sigue siendo el mismo Dios de amor y de gracia, pero que cuando tiene que actuar, actúa con la crudeza que cada caso necesita. En Jesucristo encontramos cómo, dice el Salmo 85, ¿no? La misericordia y la verdad se besan, ¿no? Dios es un Dios de amor, sí. Dios es un Dios justo, sí, las dos cosas. Y en Jesucristo la justicia se ejecutó a pleno, porque el castigo fue cruento, durísimo, sobre quien no lo merecía, y la verdad, la justicia se ejecutó ahí a pleno. Pero la misericordia de Dios sobre nosotros que estamos incluidos en Cristo fue enorme. Ahora, lo que está diciendo acá Pedro es serio. Dice, bueno, miren, Dios no perdonó a los que pecaron, no perdonó al mundo antiguo, y dice el versículo 6, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos aplica cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sodoma y Gomorra también son quizás un símbolo icónico de lo que es la perversidad del ser humano. Eh, Lot, que era el sobrino de Abraham, que había acompañado a Abraham, que era la persona que Dios había elegido para llevar adelante su misión y su mensaje, ¿no? Lot era un tipo bastante inconsciente, por cierto, ¿no? Si ustedes miran el relato bíblico de Génesis, capítulo 13, 14, demás, ¿no? Bastante inconsciente cuando se separa de Abraham y demás. Pero en medio de su inconsciencia era un tipo, dale, dame. Era un tipo justo. Se habla de él como alguien justo que moraba en medio de la perversidad de Sodoma y Gomorra. Buenísimo. Moraba en medio de esa perversidad. En medio de esa perversidad le afligía su alma. Y Dios tiene que actuar. Ustedes recuerdan que incluso Dios tiene una charla con Abraham
anticipándole que lo que iba a suceder y demás, y Abraham intercede. Bueno, no había ni 10 justos ahí en Sodoma y Gomorra. La perversidad era enorme la perversidad que había en ese lugar, y Dios tiene que actuar, envía 2 ángeles. Miren cuál sería el nivel de perversidad que había en ese lugar. Ustedes leen el relato de Génesis capítulo 19, ¿sí? Y esos 2 ángeles los hospeda, como era la costumbre del mundo antiguo, donde el hospedar a las personas era algo realmente muy valorado, y se viene una turba violenta alrededor de la casa de Lot. Dice, estos 2 varones, dice, sacalo para que los conozcamos. Lo que querían hacer no era conocer a ver de qué trabajaba cada uno, sino lo que querían hacer era violarlos. ¿Sí? Esa era la idea de estas personas. O sea, imagínense, y Lot le dice, miren, yo tengo 2 hijas vírgenes, les entrego a ellos, no hagan esta perversidad. Fíjense, también Lot, bastante inconsciente, por cierto, pero eh, fíjense a dónde había llegado la maldad de ese y dónde Dios estaba actuando, y dónde Dios tenía que poner orden. Y como decíamos, Lot, a pesar de ser una persona inconsciente, él afligía su alma igualmente. Había sido inconsciente, había sido negligente, había errado en muchas cosas, pero Lot afligía su alma viendo toda la perversidad que había a su alrededor. Y ciertamente Dios tuvo que actuar y tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. De hecho, por ejemplo, si ustedes se fijan en la Biblia empieza a aparecer el término sodomita. ¿Sí? ¿Por qué aparece? Bueno, justamente porque esto nace no sé si la homosexualidad nació en Sodoma y Gomorra, simplemente que lo que es muy probable es que haya tenido un nivel de extensión tan grande que por eso el término, ¿no? Eh, que existe hasta el día de hoy, ¿no? Que se usa hasta el día de hoy. Por eso es que, dice, Dios también condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra. Dios tuvo que actuar con severidad. Pablo dice en Romanos capítulo 2, usted considera la bondad y la severidad de Dios, ¿no? De nuevo, las 2 cosas. Dios no deja de ser un Dios de amor a pesar de ser severo, ¿eh? Dios no deja de manifestar su amor. Eh, y nosotros somos depositarios de su amor, disfrutamos de ello, eh, porque justamente la severidad de Dios se desató sobre Jesucristo, y en virtud de eso disfrutamos de una relación de amor con Él, pero Dios actúa. Y no deja de ser un Dios de amor, como decimos, porque actúe con, con dureza muchas veces. Bueno, y dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó al mundo antiguo, antidiluviano, diremos, ¿no? No perdonó a Sodoma y Gomorra. Muchachos, esto es en serio. Lo de esta gente es serio también, lo de los falsos maestros. No se piensen que la van a sacar de arriba. No quieran hacer justicia por mano propia, porque Dios va a actuar. Y así como Dios va a actuar en ellos, y el cierre del versículo 9 es genial, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación o prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Me acuerdo que estuvimos con Pedro cuando estuvo Caballero Yopú, no sé si te acordás que estudió el estudio Segunda Pedro, ahí ha ido algunos más, la Yami creo que también estaba. Eh, y don Raúl, que era un maestro de la Biblia fenomenal, descomunal, eh, hizo mucho énfasis en este texto. Incluso hasta lo repetía, nos hacía repetir el texto. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dios sabe. Dios sabe lo que tiene que hacer. Y esa sabiduría y perfección de Dios eh, es aquella sobre la cual nosotros nos podemos apoyar y podemos disfrutar. Dios sabe librar de tentación. Puede ser tentación para hacer algo malo, también el vocablo sabemos que se puede usar para pruebas, ¿no? Para pruebas y situaciones difíciles que una persona puede estar viviendo. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Como lo libró a Lot, que por más que haya sido medio tiro al aire, era un tipo que era justo y afligía su alma.
y Dios lo sacó de ahí, de en medio de todo ese desastre, y ciertamente también terminó mal. Tenía un montón de cosas como para... tendríamos un montón de cosas para sacarle el cuero. Pero así todo, Dios lo libró de toda esa destrucción que vino, que fue terrible, que fue espantosa, y Dios lo libró, porque Dios sabe. Y en medio de circunstancias difíciles que vivimos a nuestro alrededor, tengamos la tranquilidad que Dios sabe. Sabe Dios librar de tentación, sabe Dios librar de pruebas, sabe Dios librar de la angustia a los que son piadosos, a los que aman a Dios, a los que aman su nombre, a los que buscan su rostro. Dios sabe librar. Seguramente en el día de juicio habrá que castigar a los injustos, ¿no? Y Dios lo va a hacer, obviamente, ¿no? Pero Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Le pasó a Lot, eh, le pasó a, a, a Jeremías en medio de las circunstancias que tuvo que vivir cuando vino toda la invasión de parte de los caldeos. Eh, Le pasó a un montón de siervos de Dios, le pasa a un montón de personas que a veces pasan por situaciones caóticas a nivel global y Dios obra en favor de personas que verdaderamente aman su nombre, aman su persona, que a los piadosos, como diría acá, ¿no? Dios sabe y en eso nos podemos apoyar. Esta gente no se la va a salvar, se la va a sacar. Los antecedentes son importantes. Tengamos presente qué es qué es lo que enoja a Jesús. Tengamos presente cada vez que viene una persona que se acerca. ¿Cuánto podemos ayudar a esa persona que se acerque al Señor o cuánto a veces lo podemos correr? Porque a lo mejor le queremos tirar con toda la Biblia por la cabeza. Seguramente no vamos a ser falsos maestros, ninguno de nosotros calculo que lo será. Eh, Ninguno de nosotros se va a llenar los bolsillos a costa de los hermanos, ni nada que se le parezca. Pero a veces tengamos presente cuánto Jesús desea que nosotros seamos canales para que las personas se acerquen a Él y no sea al revés. ¿Sí? Y sabemos que, además de que la injusticia será juzgada en algún momento y Dios va a actuar y Dios va a obrar y esto va a ser pronto, no se va a demorar y nada, confiamos. Dios sabe librar de tentación, sabe librar de prueba a los piadosos. ¿Sí? Amén. Oramos para terminar. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, porque, Señor, podemos meditar en tu palabra, descubrir, Señor, las verdades que ella nos enseña, descubrir cuánto, Señor, vos nos amás, descubrir también tu carácter, tu perfección, tu santidad, tu justicia. Gracias porque cuando descubrimos tu carácter nos damos cuenta de que ninguno de nosotros podría alcanzar la perfección que vos demandás. Pero gracias porque planificaste milimétricamente nuestra salvación. Porque la perfección que vos tuviste, Jesús, en la tierra, Señor, es la perfección que nos es imputada a nosotros. Gracias porque hemos sido justificados por la fe en vos. Gracias porque tu gracia ha sido abundante, sobreabundante. Y te pedimos que nos libres, Señor, de ser tropiezo, de ser impedimento a las personas que se quieren acercar a vos. Señor, sabemos que eso quizás muchas veces sin querer lo terminamos haciendo y te queremos pedir perdón, pero queremos pedir que nos guíes, nos ayudes, nos fortalezcas, nos dé sabiduría para identificar cuál es la mejor manera de ayudar a las personas a acercarse a vos y que no suceda lo contrario. Gracias porque vos sabés librar de tentación a los piadosos. Gracias porque de alguna u otra manera vos valorás las intenciones de corazones puros. Que aún con errores, con dificultades, con muchas cosas que están fuera de lugar, como le pasaba al otro, Señor,
como nos pasa también a nosotros, Señor, vos valorás y nos librás de situaciones difíciles todo tiempo y en todo momento. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, por tu palabra, por lo que nos muestra. Te damos las muchas gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos por su paciencia, su atención.